Cuando hay una hemorragia posparto, lo que tengo que ver son los siguientes síntomas. El sangrado por vía vaginal puede ser de moderado a grave, si hay hipotensión, si hay taquicardia, si hay oliguria, si hay tiquimia, si hay palidez, si hay un ácido útero flácido, si evalúa el canal de parto, si está ahí desgarros o no, si hay abdomen agudo, si hay alteración del estado de conciencia. En realidad ese ya es cuando está ya una paciente pues, con estadio de choque, ¿no? Pero uno no tiene que llegar a eso. Pero son las cosas que se pueden dar en estadios ya en hemorragias masivas. Entonces, siempre lo que hagan ustedes un tratamiento del parto, primero tienen que darse cuenta. ¿Hice mi alumbramiento? ¿Sí o no? Sí. Ah, chévere. Si hice mi alumbramiento, sí, y es completa, perfecto. Entonces no hay problema de... Voy descartando cuando hago mi alumbramiento, ¿qué descarto? Problemas de inserción placentaria y problemas de restos. Por ahí no va la cosa. Muy bien. Entonces, si hice mi alumbramiento, ¿qué tengo que ver? Si el útero es blando o subinvolucionado. Si el útero es blando o es flácido, lo más probable es que sea una atonía. Pero si he hecho mi remoción de placenta y encima veo que el fondo uterino está bien contraído y la paciente sigue sangrando, lo más probable es que tenga un hematoma pelviano o una lesión cérvico-vaginal. ¿Me dejo entender? Entonces, todo parte de que ustedes tengan que hacer un alumbramiento adecuado. ¿Comprenden? Entonces, si yo hago mi alumbramiento adecuado, ya tengo que y veo que el fondo uterino está correcto, lo más probable es que sea una lesión del canal cérvico-vaginal. Pero si yo hago mi alumbramiento y no es adecuado, tengo que ver, hago mi extracción manual. Si hago mi extracción manual y veo que saco la placenta por pedazos, lo más probable es que tenga una placenta creta. Porque la extracción manual lo que uno tiene que saber es justamente tratar de sacarla completa. En cambio, si hago una remoción parcial, o sea, placenta, pero sin membranas, los cotiledones todo completo, pero falta de membranas, sospecho de restos ovulares. Muy bien. Entonces, para hacer mi diagnóstico de una hemorragia posparto, lo primero que tengo que saber es ver si mi alumbramiento fue bueno o malo. Si fue bueno, el útero, voy al toque al útero, pero todo en cuestión de segundos. Si el útero está bien, perfecto, entonces tengo el problema acá. Pero si el útero está mal, el problema es acá. Si mi alumbramiento fue malo, veo, meto mi mano, veo, saco la placenta así, veo plan de clivaje, ya, entonces, no, el problema no es esto, es esto. ¿Qué hago en mi hemorragia posparto? ¿Qué solicito? Siempre solicitar hemograma, incluye hemoglobina, grupo y factor, factores de coagulación, incluyendo plaquetas, creatinina, sobre todo en hemorragias masivas, glucosa, ¿no? Gases arteriales, electrolitos y examen completo de orina. Radiografía de tórax si la paciente ya está chocada para ver el pulmón de choque. Y ecografía abdominopélvica si yo sospecho en hemoperitoneo. ¿Cuándo yo sospecho de hemoperitoneo? ¿En qué caso? En rotura uterina. ¿Cuándo yo sospecho de rotura uterina? Cuando está con dinámica uterina, perfecto, está buenas contracciones, la paciente se queja de dolor intenso y súbitamente se dieron las contracciones, súbitamente ya no hay dolor y súbitamente se desmayó la paciente. Aunque nunca, yo he tenido mucha suerte, he tenido roturas uterinas donde la paciente no se me ha chocado, he tenido tanta suerte que se formó un coágulo ahí donde hubo la rotura y lo aguantó hasta que entramos a sala, ¿no? Como digo, Dios es chalaco. ¿Ya? He visto úteros que se han partido como paltas, así, cuando hemos entrado a sala, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hago mi tratamiento de la atonía uterina? Que es lo más importante. Primero, hago mi reposición de pérdidas al toque, doble vía. Hago mi masaje uterino y administro oxitóxico. Todos estos tres a la vez. Muy bien. Si logro controlar mi hemorragia con lo que he hecho, continúo con mis oxitóxicos. Pero si a pesar de que he hecho todo eso no mejora, sigue con mi oxitóxico, hago mi taponamiento de la cavidad. Pongo un montón de dressing, de gasas o mi mano. Y además puedo ponerle análogos prostaglandinas vía sublingual o vía transrectal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si con esto mi hemorragia persiste, entro a sala a hacer mi punto de Ben Lynch. Si con eso, a pesar de eso, sigue persistiendo, puedo hacer arteriografía con embolización, pero eso tiene que ser radiología intervencionista, no lo tenemos acá en el país, muy poco. Y a pesar de eso, sigue persistiendo, ya pues caballero nomás. ¿Qué hago? Esa histerectomía subtotal. Perfecto. Entonces, de primera elección tienen que hacer siempre su reposición de pérdidas, masaje uterino y sus oxitóxicos. Con eso un 60% se va a solucionar. ¿Cuál es el oxitóxico de elección? Me estaba olvidando antes de empezar las preguntas. ¿Qué damos? De primera elección. Oxitocina. Un frasco de cloruro con 20, 30 unidades a chorro. ¿Estamos de acuerdo? A chorro, masajeando y reponiendo líquido. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
¿Por qué no uso de primera intención prostaglandinas? Porque las prostaglandinas pueden demorar entre 12 a 28 minutos en lograr el efecto. Y en una atonía uterina, a ver, ya les digo. ¿Cuánto es el flujo uterino en una paciente a término? Ayer lo hemos dicho. Ya, pónganle de promedio 500, ¿ya? La atonía uterina sangra el lecho placentario, ¿estamos de acuerdo? Ahí sangra en la atonía uterina, el lecho placentario. Como no hay contractilidad, los vasos placentarios están dilatados y por ahí sangra, pero a chorro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si el flujo es 500 por minuto, en un minuto, ¿cuánto va a sangrar? 500. En 2 minutos, 1000. En 3 minutos, 1500. Y en 4 la paciente ya tiene alas, ¿sí o no? O sea, en la verdadera atonía uterina, en la verdadera, cuando lo vean una sola vez nunca más se van a olvidar, en la verdadera que es una esponja, que no, el útero es peor que un estropajo, en 4 minutos la paciente se te choca. Entonces, tienes que tener sus 2 vías, reponer líquidos, si es posible debería tener disponibles paquetes globulares, una sonda Foley para controlar la diuresis, porque puede haber riesgo de choque renal, ¿estamos de acuerdo? Oxitocicos a chorro, masaje. Si no funciona, tu tapón. Si no funciona, tu Ben Lynch. Si no funciona, tu histerectomía. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso en 5 minutos tienes que decidir. En 5 o 10 minutos. Muy bien, perfecto. ¿Puedo dar ergotrate a una paciente chocada, así sea preclántica? ¿Sí o no? Yo tengo una paciente con hemorragia postparto. Es una preclántica. ¿Estamos de acuerdo? Una preeclampsia severa. Y me hace atonía uterina. Y la paciente por el sangrado está con 80-50. ¿Le doy o no le doy este ergotrate? ¿Sí o no? Contéstenme. Sí le doy. Sí le doy, porque ahí la paciente está chocada, está sangrando. Si sube la presión, mejor para mí. No sé si me dejo entender en ese sentido. ¿Entiendes? El ergotrate está proscrito en la preclántica para preclántica sin problema hemodinámico. No sé si me dejo entender. Yo tengo que hacer recursos. En Estados Unidos se usan la sintometrina, que es 5 de oxitocina con 5 de ergotrate, endovenoso. Usan eso, de primera elección. Así sea preclántica, porque la paciente se me está chocando. En 4 minutos, si no hago nada interesante, en un verdadero atonía, se me va a ir esa paciente. Se me va a chocar, no se me va, se me va. Se me va en 10 minutos si no logro hacer nada. Pues, ¿no? Muy bien. Comencemos con las preguntas. Buen banquito hemos traído por hoy día. Ayer está un poco ralito. Tampoco no había mucho de qué preguntar de esos temas, pero ahora sí. Están las fijas. Ya la mandé a la comisión del examen de residencia. Ah. Pregunta número 1. En relación a los factores de riesgo asociados a preeclampsia, ¿es cierto? Exacto. O sea, te preguntan cuál es lo falso. Si me la contestan, quiere decir que están leyendo y no se están esperanzando en lo que les den acá nada más. Digan, chicos, ¿cuál es la clave? ¿Existe riesgo incrementado en el segundo embarazo si en la primera gestación hubo preeclampsia con parto entre las 32 y 36 semanas? Ese es verdadero. Gestante por encima de los 35 o 40 años es verdadero. Obesidad es verdadero. Antecedente fosfolipídico también. El tabaquismo, aunque no lo crea, es un factor protector. Obviamente no les hiciera a la gestante, señora, fúmese sus 20 cigarritos porque usted tiene riesgo de preeclampsia. No, pues no. ¿Me dejo entender? ¿Por qué factor protector? Nadie lo sabe. Por cuestión estadística se ha visto que las pacientes fumadoras no hacen preeclampsia algunas, en comparación a las que fuman. Cuestiones de los estadísticos, y en los libros está descrito, así que les paso ese dato. A veces está bonito. 2. Gestante de 37 semanas, presenta 140-90, proteína en orina 24 horas 350, niega otras alteraciones, la conducta en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál? Dígame. ¿Cuál? ¿Cesárea? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tratamos de procurar? Parto vaginal. Y bien claro dice, niega otras alteraciones. Solamente tiene presión un poquito elevada con algo de proteinuria. No tiene daño de órgano blanco. ¿Entiendes? Es a término. Se culmina el embarazo, claro, la A no vale. ¿Ya? La C tampoco, porque ya he dicho ya, las hipertensiones, las preeclampsias leves no se dan antihipertensivos, para nada. Y hemos dicho, por encima de las 37 semanas ya no se espera, se culmina el embarazo. Pero culminar no es sinónimo de cesárea. Culminar es hospitalizar y hacer tu maduración e inducción, es una opción. Es la mejor respuesta, la D.
Es preeclampsia leve, ¿eh? La preeclampsia leve no la operen, no sea malo, dale oportunidad de parto vaginal. Ahora, otra cosa es que te diga que es un feto impelviano, un feto transverso, o hay disfunción orgánica. Que así hay disfunción orgánica ya no sería una preeclampsia leve, dicho ese de paso, ¿no? Ah, me olvidaba. Importantísimo. No es que me olvidaba, sino los detalles van saliendo. Si yo tengo 140 con 90 y tiene RCU, o oligoamnios, o liguria, ¿qué es? ¿Leve o severa? Severa, prevalece el criterio de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, chicos. Ya me han levantado la moral. La 3, dígame, son criterios de preeclampsia severa, excepto. Muy bien, es la B. Todo lo demás es cierto. RCU, oligoamnios, aumento de creatinina, plaquetas disminuidas. La desogenasa láctica tiene que estar mayor de 600, acuérdense, para que sea criterio de cerebilidad. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, continuamos. La evaluación Doppler de las arterias entre 11 y 13 semanas de edad gestacional ayudaría a predecir gestantes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Qué arteria se evalúa? Muy bien, la E. Esa es la pregunta de este año. En relación con preeclampsia severa en gestante menor de 34 semanas, ¿se puede realizar manejo expectante? Excepto, o sea, en pocas palabras, ¿en cuál no hago manejo expectante? ¿A cuál la opero? ¿O a cuál la termino el embarazo? ¿Cuál? ¿Cuál? Persiste, perfecto, ese es. Signo de daño de órgano blanco, neurológico, persistente, pues, ¿no? Compromiso cortical ya. Muy bien. Son antihipertensivos de uso en la preeclampsia severa, excepto. Muy bien, la D. No, nunca le den a una gestante YECA o ARA2. Nunca. Se te muere ese bebito en tus narices. Muy bien, Valsartán. En relación al manejo de la preeclampsia severa, es falso. Y la respuesta es... A ver, ¿se da sulfato de magnesio para profilaxis y convulsiones? Sí. ¿Se hidrata con soluciones cristaloides? Sí. Me estaba olvidando, o mejor dicho, en la preeclampsia severa hay deplexión del intravascular. Como hay desplexión del intravascular, hay disminución de la perfusión tisular, por eso también el daño de órgano blanco. Entonces, se da hidratación con cristaloides porque son empastores plasmáticos y aumentamos el volumen intravascular y prevenimos pues el daño de órganos blancos más importante del riñón. ¿Estamos de acuerdo? En la preeclampsia severa sí se usan antihipertensivos. Y como hay hipoperfusión tisular, sí conviene usar oxigenoterapia. También en la preeclampsia severa, sobre todo en las graves. ¿Estamos de acuerdo? Con daño de órgano blanco. Lo que no se da es AINES en la preeclampsia severa, en la posoperada, en nada, no se da AINES. ¿Por qué? Porque el AINES es nefrotóxico y lo que yo quiero es proteger mi riñón. ¿Cuál es el analgésico de elección en una cesárea por preeclampsia severa? Los opiáceos, muy bien. Opiáceos, perfecto. Buena su respuesta, opiáceos. Le dan su petidina, su tramadol, ustedes ya vean, pues, ¿no? Es cuestión que manejan. Pues no den AINES. Muy bien, la D. 8. Leanlo bonito. Tienen un minuto para contestarme. Y si no, para analizarlo en conjunto. A ver, ¿cuál es el ganador? A ver, leamos conjuntamente. Multigeste 37 semanas. Acude a emergencia. 160 sobre 110, proteína 2 cruces. Resto de exámenes normales. Bienestar adecuado. Tacto vaginal. Cervix central, corto, blando, permeable 2 centímetros, presentación fetal -1. O sea, un buen bicho. ¿Estamos de acuerdo? Un buen bicho, por lo menos bicho de 8. No hay daño fetal, no hay daño materno, solamente tiene hipertensión y una proteinuria. No hay daño de órgano blanco. Primero, ¿se debe acabar el embarazo, sí o no? Sí.
O sea, la B, fuera. ¿Está bien? Muy bien. La E, fuera. ¿Cesárea inmediata? No. Procuro darle un parto vaginal. La clave es, primero se hospitaliza. Dos, se vigila también a la mamá y feto y se induce el trabajo de parto. Tiene buen bicho, ¿entiendes? Si yo logro culminar el embarazo dentro de las 12, 24 horas, o sea, que la paciente te lo va a agradecer toda tu vida. ¿Entiendes? Pero obviamente, pues, no va a estar pues en la poza de tu barro, en tu policlínico que has armado con tu pata, no, sino tiene que estar en un hospital nivel 3 en una unidad de alto riesgo. Créeme que es una satisfacción bien chévere cuando logran un parto vaginal en una paciente con preeclampsia severa o con síndrome de Gel. Créeme que es bastante. Muy bien, la D. 9. Analicen el caso, un minuto y lo contestamos. Sí saben lo que es el score de Bichon, ¿no? Ah, ya. En una clase lo vamos a hacer, pero de todas maneras, lo que como tenemos poco tiempo, o sea, pocas clases me han asignado, yo quiero darle la más complicado para ver. Eso bicho ya lo pueden repasar en su casita, ¿no? Que es maduración, que es inducción, también ya lo pueden repasar en su casita. Pero lo vamos a hacer en un momento dado. Muy bien, analicemos. 37 semanas, date a término, punto. Hipertensión, proteinuria. Todos los exámenes normales. El ponderado fetal, adecuado. El bienestar fetal, adecuado. El bicho es malito, ¿no? Es un bicho por lo menos de 3, 4, 5, ¿estamos de acuerdo? Pero todo es una hipertensión, es una preeclampsia severa, pero sin difusión de daño de órgano blanco, sin compromiso materno-fetal, pero con un bicho medio maluco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago? ¿A su casa? No. ¿La puedo hacer inducción con bicho malo? No. ¿La preparo para una cesárea inmediata? No es mi primera opción, ¿ah? ¿La hospitalizo y espero a que le venga el parto en solito? Tampoco. No, no tiene sentido. La hospitalizo. Hago vigilancia materno-fetal. Primero maduro el cuello, sí, y luego inducción. Eh. Salud. Ahí en el hospital donde nosotros trabajamos tenemos la ventaja que el centro obstétrico y la sala de operaciones de emergencia están pegaditos. Entonces, y hay la unidad de alto riesgo, es como un complejo, ¿no? 10. Primigesta de 37 semanas. 110, 160, 110. Proteinuria. Plaquetas, miren, 70.000. DHL 1200. El bebé está bien, el peso también. Y el bicho es malo. Pregunto yo, ¿cuál es la respuesta? Ya hay disfunción orgánica. Entonces, si hay disfunción orgánica, se prefiere culminar la gestación lo más pronto posible. ¿Se dan cuenta la diferencia? Se hospitaliza, se estabiliza y se programa para cesárea de emergencia. Con ese bicho, con esa disfunción orgánica, ponte que el parto te salga en 24 horas, no, no la haces. ¿Entiendes? Se va a empeorar la paciente. Ahí sí conviene. Mira que está con 70.000 plaquetas. Y las plaquetas se van a consumir. Las plaquetas cuando empiezan a bajar, bajan abruptamente. A la hora le puedes tomar un control y ya le encuentras en 40.000 más o menos, dependiendo. Acá no vale. El bicho es malo, no hay condiciones para parto vaginal y hay disfunción orgánica. Y no se espera ya. ¿Se dan cuenta? Con estas preguntas les doy más o menos la diferencia entre una y otra conducta. 11. Es el principal factor de riesgo para presentar parto pretérmino. ¿Cuál? La D. Muy bien. 12. De las siguientes infecciones están asociadas a parto pretérmino excepto. La D, ya he dicho bien claro, las candidiasis. La infección vaginal por Gardnerella, ¿qué es?
Vaginosis también, pero vaginosis bacteriana. La B y la E es lo mismo. La C sí es, la tricomoniasis también. Acá la D no está demostrado que es la candidiasis. No es contraindicación absoluta del uso de tocolíticos en la amenaza de parto pretérmino. ¿En dónde sí puedo usar mi tocolítico? Cuando estoy con infección intraneótica, la paciente, ¿se da tocolisis o no? No. Si tiene malformaciones fetales, tampoco. Si es una preeclampsia severa con disfunción orgánica, no seas malo, que lo va a estar tocolizando. Tiene que salir ese bebé ya. ¿Entienden? Si es un trabajo de parto pretérmino con dilatación mayor de 3 centímetros, ya no tiene sentido usar tocólisis. Después de los 3 centímetros de dilatación, ya no funciona la tocólisis. Es otro dato. 4. En ruptura prematura de membranas, claro que puede dar tocólisis. Si es un líquido claro, sin mal olor, y los exámenes bioquímicos, el GRAN, estamos de acuerdo, y el hemograma de la paciente salen normales, y es pretérmino, lo puedes tocolizar tranquilamente. No es lo mismo la E que la A, no confundan. Una cosa es que tenga membranas rotas y otra cosa es que tenga membranas rotas con infección intraneótica. No sé si me dejo entender. Son dos cosas distintas. No son sinónimos. ¿Que esto te puede llevar a esto? Sí te puede llevar a esto. Pero mientras tú no demuestres que haya infección intraneótica, tú le puedes tocolizar. ¿Y cómo tú demuestras? Pues digo, le pides hemograma todos los días, le pides PCR todos los días a la paciente y le pides una prueba de grande líquido amniótico. ¿Han hecho eso en su internado? Sí, dime. Ya, buena pregunta. Pregunta del libro sería no. Pregunta de especialista sí. Te explico por qué. Más o menos con mayor de 3, calculamos que el trabajo de parto, la progresión se da en unas 6 horas, supongamos. ¿Estamos de acuerdo? Se ha demostrado que es mejor dar uno a que no dar nada de dosis. No sé si me dejo entender. Es mejor dar dos que dar una. Y es mejor dar tres que... El dar una sola dosis, aunque sea alguito, le va a ayudar al no dar ninguna dosis. O sea, sí le puedes dar tu corticoterapia, empezar aunque sea. ¿Ya? Pero eso ya es una revisión que hemos hecho toda la gente ahí de especialista, Cochrane y todo lo demás. Pues. Pero en los libros no lo vas a encontrar así, pues, ¿no? Dicen que tiene que ser 4 dosis. Lo ideal es dar 4 dosis, lo ideal. Pero en esas situaciones ya no vas a conseguir. Te doy otro dato, que es un dato de especialista, ¿no? No está en los libros, no creo que le pregunten, pero para conocimiento. A esa paciente se le puede dar sulfato de magnesio, pero no como tocólisis, sino como qué. Se ha demostrado que el sulfato de magnesio en un parto pretérmino, en un paciente con parto pretérmino, tiene neuroprotección neuronal, disminuye la incidencia de parálisis cerebral. Sabemos que la principal causa de parálisis cerebral es el parto pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé que ese bebé va a salir dentro de las próximas 12, 24 horas, yo le puedo dar sulfato de magnesio, pero no como tocólisis, sino como neuroprotector cerebral, neuroprotector neuronal. Servidos. Ese es un buen dato. Pero digo, no creo que lo pregunten porque no está todavía en los libros. Eso lo hacemos en las revisiones que estamos haciendo. ¿Les quedó claro? Acá es la E. Este es un dato para que lo aprendan, porque no lo mencionó en la teoría, pero sí. En relación a los tocolíticos, marque la relación incorrecta. O sea, ¿qué tocolítico está relacionado con tal efecto y cuál no? ¿Cuál no es? ¿Cuál es la clave? El nifedipino en forma prolongada te puede producir disminución del flujo umbilical, de la arteria umbilical. Sí, está demostrado, sí. La indometacina te va a dar cierre precoz del ductus. Claro, justo me lo está mencionando acá rato la doctora. El atosiban. El atosiban es un antagonista de los receptores de oxitocina. Teóricamente dice, si yo uso un antagonista de los receptores, bloqueo los receptores de oxitocina, va a ceder las contracciones. Ese es en el punto teórico. En la práctica clínica no ha funcionado para nada. Más bien ha producido muertes fetales, óbito. ¿Entiendes? Por eso la atosiban ya no se utiliza. Pero si les preguntan en el examen cuál es el fármaco que se utiliza para bloquear los receptores de oxitocina, es el atosiban. Por ahí que les preguntan. El sulfato de magnesio lo que te va a hacer que el NST no sea reactivo. O sea, lo plancha un poquito al bebito. La ritrodina te produce taquicardia materna y fetal. Es un beta 2 agonista. Entonces, esa es la falsa, la C. A ver, veamos.
El nifedipino, ¿cómo actúa como tocolítico? ¿Qué es lo que hace? Como es un antagonista de los canales de calcio, evita que entre el calcio a nivel intracelular de las miofibrillas del músculo liso y por lo tanto no se produce la contracción. Ese es su mecanismo de acción. La indometacina, hemos dicho que las prostaglandinas también inducen, ayer hemos hecho la clase de contractilidad, las prostaglandinas inducen la contracción uterina, bloquea las prostaglandinas, no hay contracciones uterinas, teóricamente. Los beta 2 a nivel del músculo liso también bloquea las contracciones uterinas. El autoactivante, le dije lo que supuestamente tenía que hacer, no lo ha hecho. Y el sulfato de magnesio no se sabe cuál es el mecanismo de tocólisis, pero funciona. No sé si me dejo entender. Esa es otra muy buena pregunta. El uso de corticoides en amenaza de parto pretérmino disminuye la tasa de... Ya, para que no sufran. La A sí es correcta. La B también es correcta. La C también es correcta. Aparte de que te ayuda a disminuir el distrés respiratorio, también disminuye la hemorragia periventricular neonatal y disminuye el problema de enterocolitis necrotizante neonatal. La clave acá es la E. Todas son. Esa es la utilidad de la corticoterapia. Por eso es bueno usar corticoides en amenaza de parto pretérmino. La longitud cervical es un parámetro importante para evaluar riesgo de parto pretérmino. En las gestantes nulíparas un valor menor de incrementa el riesgo. ¿Cuál es? Muy bien, la C. ¿Y en las multíparas menor de cuánto? 15. Perfecto, chicas. Chicos, perdón, disculpen. A todos. Metaloproteína, que es un marcador de parto pretérmino, al encontrarse su valor aumentado en la... Yo estaba de madrugada también, he tenido guardia en la noche encima. Justo operé un DPP y un ectópico complicado. Aumentado en las secreciones cérvico-vaginales. Muy bien, fibronectina. La fibronectina normalmente está en las secreciones cérvico-vaginales de la gestante antes de las 24 semanas y después de las 37 semanas. Si tú la encuentras aumentada entre las 24 y 37 semanas, lo más probable es que se produzca, es un marcador de... Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es el valor? 50 nanogramos por mililitro. Por encima de ese valor es lo que se busca. Acuérdense, datos, datos, datos. Lo que interesa son los datos. Ah, fibronectina. 18. Uy, se me coló. Ese es para gemelar, se me coló. Complicación que se puede presentar en las gestaciones dobles monocoreales mononióticas. Esa es una pregunta que les va a venir seguro, pero se me coló, no era en la clase de hoy. Acá es la D, ¿ya? El síndrome de transfusión feto-fetal. Como comparten, uno recibe y otro da. El que recibe es grande y pletórico, rojito, ¿no? Y el que da es chiquito y anémico, ¿entiendes? Y eso se da en las gestaciones, en las monocoreales mononóticas. En relación a la hemorragia postparto, marque lo correcto. ¿Cuál? La E, muy bien, la E. Ya, pero ese es un regalo ya. Para que contesten, contesten. Ojalá, muy bien. Como decían, para la muchachada, para que tenga algunos puntitos ahí. Paciente gestante de 38 semanas en trabajo de parto fase activa, experimenta dolor abdominal intenso y cese súbito en las contracciones uterinas. El más probable diagnóstico es... Muy bien. Pregunta de examen, ese sí fue... ¿Cuál es la conducta obstétrica que ha demostrado disminución de la mortalidad materna por hemorragia postparto? Les vuelvo a insistir con ese tema. Ayer lo hicimos. Ayer hemos dicho. ¿Cuál? El alumbramiento dirigido, ¿sí o no? O sea, el manejo activo del tercer estadio. La D. Por eso recomendamos. Una pregunta con sinceridad. Todos los que han hecho internado en su rotación obstetricia, ¿en todos han hecho este manejo activo o hay médicos que todavía se resisten al tema del alumbramiento dirigido? O sea, porque yo con los obstetras de los 60 para arriba, o sea, 60 años para arriba, cuando era residente, también
Me han dicho a mi vida cuando hemos hecho este manejo activo. 23. Son procedimientos que se consideran en el manejo de la tonía uterina, excepto. Muy bien, la aorta. La aorta no tiene nada que ver ahí, pero digo la aorta, se muere la paciente. Este, hago taponamiento uterino, hago suturas de Ben Lynch, las compresivas. Entro a sala y puedo ligar las hipogástricas y las uterinas, solamente ligarlas para no perder el útero. Y ya pego histerectomía. Medicamento de primera línea en el manejo de la tonía uterina. ¿Cuál? Muy bien, la D, oxitocina. 25. Paciente con antecedente cesárea previa que presentó luego el alumbramiento completo de su parto vaginal, hemorragia profusa. Los diagnósticos a considerar son: si ya dice que hubo alumbramiento completo, la A suena. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? La E. A considerar, no al final tienes que ya determinar. Si te quedan estos dos, nomás ni la A ni la B, pero ya produjo el parto, ya se produjo todo. O se te invirtió o se te desgarró el cuello, así de simple. Perdón, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Ya ven. Paciente con antecedentes previa que presentó luego el alumbramiento completo de su parto vaginal, hemorragia profusa. Después de que salió su bebito, salió todo. No, esta no. Voy a anularla. Anúlenla esta pregunta. Porque puede ser ruptura uterina porque es cesárea previa. Puede salir el bebé, pero puede romperse el segmento. Si ha pasado. Puede ser inversión uterina. Acá es más bien B y D. Para que haya inversión uterina, tiene que haber claro, el alumbramiento incompleto, perdón, o ¿cómo se llama? O acretismo. Acá, ¿cómo se llama? Es B y D. ¿Ya? Inversión no. O sea, te rompió el útero o hay desgarro cervical. No me he equivocado yo. Es B y D. Son factores de riesgo para presentar sangrado postparto por atonía uterina, excepto. ¿Cuál? Muy bien, la E. Perfecto. Macrosomía sí te puede producir atonía, distiende el útero. Corionitis, como hay infección de la capa endometrial, no te permite una contractilidad buena después del parto. ¿Entiendes? Polidrácneos te distiende el útero también. Las fibras se relajan. Trabajo de parto fase latente prolongada también. El hecho de que tengas cesáreas previas no significa que te pueda hacer atonía. ¿Me dejo entender? Al momento del parto, cuando le das chance vaginal. No está demostrado. Uy, acá se me coló otra. Puérpera de 72 horas por parto cesárea. Feto en pelviano. Presenta durante 2 días posteriores fiebre continua, dolor pélvico y se palpa una masa localizada en flanco derecho. El diagnóstico más probable es... No me digan apendicitis, ¿sabes? Porque... Ay, sí los correteo a todos. Eso lo puse pues. Mira, si ha tenido 72 horas, puede ser o endometritis o tromboflebitis. Pero acá lo que te inclina a tromboflebitis es que tenga una masa a nivel del flanco. Cuando se forman trombos se forma una masa dolora y que produce fiebre. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Usar anticoagulantes. ¿Entiendes? Heparina y te baja la fiebre. Por eso es la mejor respuesta.
Puerperal 72 horas, parto vaginal, antecedente RPM 36 horas, previo al parto, examen clínico, temperatura 39, puño percusión lumbar negativa, fondo palpable a nivel de cicatriz umbilical, el diagnóstico más probable es... Ese sí, dígamelo. Tiene fiebre, tiene antecedente de RPM y te habla de una subinvolución uterina. Endometritis, muy bien. Este sí es una buena pregunta, por eso les pongo, o sea, se me ha colado, pero sí, apréndenselo. Es el principal factor de riesgo para endometritis puerperal. ¿Ah? No. Es la vía del canal, la vía de parto. Y la vía de parto dicen que es más riesgoso la cesárea que el parto vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Y de la cesárea es más riesgosa la cesárea de emergencia que la cesárea electiva. ¿Entiendes? Acá la clave es la A. ¿Se dan cuenta? Pues es una muy buena pregunta. Ahora, la endometritis aparece entre el segundo y 10.º día. ¿Estamos de acuerdo? En lo que es el concepto de fiebre puerperal. Pero existe lo que es la endometritis tardía. En la endometritis tardía no hay fiebre, no hay dolor, sino hay sangrado después de la semana 14, del día 14, sangrado abundante. Es una paciente que daba luz, que ha estado con su involución uterina más o menos adecuada, no hay fiebre, nada. Y después del día 14, cuando ya supuestamente no sangraba nada, empezó a sangrar abundantemente. ¿Me dejo entender? Eso se llama endometritis tardía. Pero la endometritis tardía generalmente está asociada a un microbio. ¿Cuál es? Principalmente, eso es lo que quiero darles ese dato, por eso les estoy dando. Es la clamidia. La clamidia. 31. Esta es una muy buena pregunta también. Si yo voy a hacer una operación cesárea, siempre uso un antibiótico profiláctico para evitar infección endometrial y para evitar infección de sitio operatorio. Se han usado muchos, pero la evidencia, estudio Cochrane, aleatorizado, doble ciego, randomizado, que dice que es el mejor para ese tipo de profilaxis, ¿eh? No como tratamiento, sino como profilaxis, una paciente que no tenga pues, ningún factor de riesgo. ¿Cuál es? La cefazolina. A pesar de que es de primera generación, ¿ah? Uno diría que la citración es mejor, ¿no? No va. No ha demostrado. Los ensayos han demostrado que la cefazolina es la 32. Factores de riesgo para padecer diabetes del embarazo, excepto. Muy bien. La edad mayor de 20, no, edad mayor de 25. 33. Se considera que una embarazada tiene diabetes gestacional cuando durante el embarazo se encuentra glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a repetida en 2 determinaciones. La respuesta es B. Mayor de 105 como glucosa basal, ese es el otro concepto. Repetida en 2 determinaciones en diferentes días. Sí, se puede considerar que es diabética también. 34. Según la OMS, cuando se realiza una carga de glucosa, se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional cuando a los 120 minutos postcargas presentas un valor de o mayor de. ¿Cuál usamos para OMS? Muy bien.